Bendición poder estar ahí con ustedes, compartir también el día de hoy el mensaje del Señor y Dios nos dé la facilidad de poder entender su preciosa palabra, poder comprender las cosas que son agradables a Él. Le voy a invitar a ir a nuestro texto de estudio, primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el texto que vamos a analizar, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3. Entonces, un momento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este es el texto que los adventistas, los sabatistas y toda la rama de aquellos que consideran que se tiene que guardar la ley, entonces, para apoyar su ideología, su filosofía, su razonamiento doctrinal, toman como base también este versículo, sobre todo este versículo, porque aquí habla de ley y habla de mandamiento. El versículo 4 de la primera letra de Juan, el capítulo 3, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces ellos, cuando miran esta palabra ley, ellos lo asocian rápidamente a lo que está definido en el Antiguo Testamento. Y es por eso que ellos dicen, Primera de Juan nos dice que tenemos que obedecer la ley. El que no obedece, dice, infringe o infringe la ley, dice, ¿no? Entonces, ellos dicen pues que si no se obedece la ley, entonces estamos violentando los mandamientos de Dios, y eso es pecado gravísimo, eso es terrible, y nos vamos a condenar, dicen ellos, ¿no? Lo preocupante en todo esto es que cuando se menciona de ley, tenemos que ser muy específicos en cuanto a su extensión, porque en el Antiguo Testamento la ley era considerada más de 630 mandamientos, ¿me entienden? Más de 630 mandamientos. Entonces, si las personas que postulan diciendo que tenemos que guardar la ley, tienen que considerar las 630 mandamientos y hasta quizás un poco más. Pero ellos, a lo que apelan, a su interpretación que ellos se apoyan, es decir que la ley a la cual se refiere ahí es solo y únicamente a la ley de los 10 mandamientos. Y como entre los 10 mandamientos está guardar el día sábado, Shabbat, el día de descanso, entonces ellos dicen no, a lo que Juan se está especificando aquí es a los 10 mandamientos. Entre ellos está el cuarto mandamiento, que es guardar el día sábado. Y por lo tanto, cuando ellos ven la ley acá, en este versículo de Juan, ellos rápido van a defender su posición de que tenemos que guardar el sábado porque Juan dice que tenemos que guardar la ley. Pero acá Juan no está especificando que tenemos que guardar el día sábado. Sí tendría que ser así, ¿verdad? Porque si queremos ser literales en lo que dice solo ese verso, tendríamos que definirlo como está escrito ahí, que se refiere a la ley. Y cuando habla de ley, pues habla la ley intensa de todo lo que hay en el Antiguo Testamento.
porque aquí Juan no está especificando que es los 10 mandamientos o el día sábado o algunas cosas, sino que está especificando a toda su extensión de la ley, si tendría que ser interpretado literal o si Juan se estaría refiriendo a la ley del Antiguo Testamento. Ahora, lo más curioso es que, por ejemplo, los adventistas dicen que aquí se refiere solo a la ley de los 10 mandamientos, que lo llaman ellos la ley moral, pero sin embargo ellos no solamente hacen respetar o mandan como obligación respetar solo los 10 mandamientos a sus miembros, sino que también les mandan a que obedezcan, a que no coman los animales impuros del Antiguo Testamento. También les mandan eso. Por ejemplo, yo he asistido a los adventistas por casi 1 año y 6 meses, 1 año y 7 meses, y donde lo único que han hecho es seguirme día y tarde y noche y darme doctrina, doctrina y doctrina y doctrina. Yo sé lo que les estoy hablando. Tengo amigos cercanos que están ahí, no son amigos, son conocidos que están ahí. Conozco mucha gente que pertenece a los adventistas y ellos no comen cerdo. Por ejemplo, ellos no comen cerdo, ellos no comen los calamares, por ejemplo. Ellos no comen animales impuros del Antiguo Testamento. Y entonces hay una deslealtad en lo que ellos enseñan porque no solamente se están refiriendo a las leyes moral, que ellos se apelan a eso, ¿no? ¿Verdad? Entre guardar el sábado, sino que también no cumplen algunas otras leyes, como no comer los animales impuros. Entonces la pregunta es, vamos a guardar, aquí lo se refiere solamente a las leyes morales o también a las leyes impuras. ¿A qué entonces a qué se está refiriendo Juan aquí? Porque Juan no dice de una manera definida si es las leyes morales o si es las leyes impuras de no comer ciertos animales. Porque los adventistas literalmente dicen, hermanos, que no se puede comer los animales impuros que se prohíben en el Antiguo Testamento. Y no comen, ellos no comen el cerdo, no comen para nada. Todas las veces que yo iba y ahí pues dan la comida, ¿verdad? Dan la comida y todas las veces yo esperaba mi chanchito, nunca daban chanchito, nunca, 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 nunca. Y aparte de eso, eran desleales en cómo practican el día sábado ellos, porque la Biblia ha visto que dice que no tienen que prender fuego y que tienen que preparar su comida un día antes. A veces ellos cocinan en el día sábado y llevan sus compras en el día sábado, cosa que no tienen que llevar bulto, ¿verdad? O sea, que practican la ley, guardar el día sábado como se les da la gana según su propio concepto. Ellos dicen, no, los fariseos y las tradiciones judías han aumentado eso. No, no, ni los fariseos ni las tradiciones judías. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, que no tienen que llevar cargas y que no tienen que prender. Eso es un mandamiento explícito de Dios. Esos no son las tradiciones ni las nuevas revelaciones que llevaron más adelante los fariseos o la organización religiosa que se levantó. El no prender el fuego el día sábado y el no llevar cargas el día sábado, eso fue mandado por Dios, por medio de sus profetas. Entonces, si aquí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 no se está especificando a la ley morales ni a las leyes impuras y ese tipo de cosas, a qué se está especificando? Y eso es lo que tenemos que ver. Y cómo, gracias a Dios, en esta primera carta de Juan, el capítulo 3, no solamente existe el versículo 4, sino que existe el versículo 1 hasta el versículo, creo que es 22 o 24, algo así, si más no me recuerdo. Lo puedes poner, hermano, para... No, hasta donde termina el capítulo 3, creo que es así, hasta el versículo 24, ¿ya? Entonces es hasta el versículo 24 lo que tenemos que analizar desde el versículo 1. Para esto, hermanos,
vamos a considerar una palabra que va a ser la palabra fundamental, la palabra que va a dar conexión a todo lo que nos va a decir Juan en este capítulo. O sea, la palabra más importante que Juan va a querer transmitir a los oyentes, a los hermanos a los cuales va a dirigir esta carta, es esta palabra que se encuentra en Salmos capítulo 25, versículo 14, que este capítulo de Juan está lleno de eso. Ok, Salmos capítulo 25, versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, esta es la palabra que Juan va a utilizar muy a propósito, porque esto va a ser, digamos, la palabra que va a dar claridad a ese texto que acabamos de leer y nos va a especificar qué significa la palabra comunión. Porque el salmista está diciendo explícitamente, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, o sea, eso está definido. Este es un término absoluto, definido, propio. No hay otra manera de tener una intimidad con Dios, sino a través de una comunión. Y su comunión de Dios es solamente con los que le temen. No hay otra manera de tener una comunión con Dios. Entonces ya aquí el salmista lógicamente se da por sobreentendido que los que no le toman y toman las cosas cristianas como se les da la gana y viven como se les da la gana, lógicamente el sentido común nos lleva pues a entender que Dios no tiene comunión con estas personas, ¿no? Y eso es lo que va a desarrollar su exhortación Juan en la primera letra de Juan en el capítulo 3. Si vamos por favor. Si lo puedes poner, hermano, por favor, en la traducción TLA. Ok, en la traducción TLA. Esa es la traducción TLA, ¿verdad, hermano? Ok. Vamos a examinar, vamos a primero dar un vistazo, vamos a dar un vistazo a todo lo que está en esta carta y después vamos a analizar texto por texto. Dice Juan, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, dice, nosotros ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Versículo 3 dice, todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Versículo 6. Por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando.
El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Mire lo que dice, ni lo entiende. Hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Mire, hijitos míos, dice, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Versículo 8. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día que Dios creó el mundo. Por esa razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando, porque es un hijo de Dios. Versículo 10. Podemos saber quién es el hijo de Dios y quién es el hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros. Ya, aquí ya, hasta este verso ya nos está dando luz de lo que quiere decir el que no obedece la ley o el que infringe la ley, pues el que quebranta la ley no está viviendo como Dios manda. Que hasta aquí nos está dando luz de lo que quiere decir ese verso, pero lo vamos a desarrollar más profundamente. Versículo 11 dice: desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. Mis queridos amigos, dice, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Verso 16. Pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Versículo 18. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que nos amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. ¿Vio? Ahí ya está. Solo con este texto podemos aclarar lo que quiere decir el verso 4. Voy a volver a leer el verso 18. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. O sea, poca palabra y muchas cosas que hacer. O de nada sirve decir si no lo hacemos. ¿Ok? De nada sirve. De nada sirve. Versículo 19. Sabemos que pertenecemos a Dios. Esto es, ¿eh? Esta palabra ya tiene esa connotación de lo que leímos en el verso 25. Pertenencia es comunión, comunión es pertenencia, pero después lo vamos a explicar. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos. Y mire lo que dice, y hacemos lo que le agrada a Él. Y su mandamiento, aquí viene, y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos
a otros tal como Jesús nos los ordenó. Claro, ¿verdad? Versículo 24 dice, si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él. Esto se llama comunión. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué escribe de esta manera Juan? ¿Por qué encontramos nosotros la palabra mandamiento y la palabra ley en este capítulo 3 de Juan? Lo que estaba pasando es algo que pasó también desde los años 1564 para adelante y que hoy se ha desarrollado de una manera terrible, pero eso fue desde los inicios del cristianismo, que como le decía la semana pasada, que los creyentes interpretaban una cosa por otra cosa. O sea, comprendían otra cosa de lo que no se les estaba diciendo. Se les decía una cosa y comprendían otra cosa. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues hoy en día a esa problemática se le llama como, no sé si lo tiene hermano, la definición de antinomianismo. Vamos a ver qué significa esta palabra. ¿Qué es el antinomianismo? Si los creyentes somos salvos solo por gracia, únicamente por la fe, tenemos licencia para pecar libremente como queremos. Si los creyentes los creyentes somos salvos solo por gracia, únicamente por la fe, tenemos licencia para pecar libremente como queremos. Y si Dios muestra su gloria en salvarnos a pesar de nuestros pecados, su gloria será más exaltada si seguimos pecando deliberadamente luego de haber creído en el Evangelio. Esta pregunta se relaciona a lo que en la historia de la Iglesia y la teología se ha llamado antinomianismo, que es lo más importante que todo cristiano debe saber al respecto. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia en ese entonces, en el tiempo de Juan, cuando escribe la carta de Juan? ¿Por qué le manda la carta de Juan? Es que esos falsos hermanos que ya nos ha dicho en el capítulo 2, ¿se recuerda? En el capítulo 2 nos ha dicho que había falsos hermanos. Esos falsos hermanos estaban provocando distorsiones doctrinales en la congregación. Una de las distorsiones doctrinales que estaban fomentando en la congregación y que ya varios hermanos estaban yendo sobre esta postura de estos falsos cristianos, era esto que hoy en día se le llama antinomianismo. Antinomianismo significa que ya somos salvos ya nosotros, que ya Cristo pagó por nuestros pecados y que todo lo que podamos hacer ya está pagado por Cristo ya. Por lo tanto, ya no cuenta ya el pecado, porque el pecado está muerto y el pecado está saldado ya. No importa entonces qué es lo que hagamos. Lo que importa es que creamos en Jesús, pero de la manera como se nos da la gana. Porque hemos visto la semana pasada que ellos habían dicho que Jesús no había venido en cuerpo humano, sino que una figura solamente espiritual y que en realidad no era un cuerpo humano. Y entonces ellos desarrollaban y habían interpretado los enseñamientos de Juan, porque Juan pues se le conoce como el discípulo del amor, ¿verdad? Imagínense que a Juan el Señor Jesús lo llamó el hijo del trueno, pero tanto habrá sido su transformación de Juan que después se le conoce como el discípulo del amor. Y basado sobre esa premisa, Juan escribe esta carta para decirle a ellos que no entiendan una cosa por otra cosa.
¿Me entiende? Porque lo que están entendiendo ellos cuando Juan les ha enseñado el camino cristiano y ellos estaban yendo bien, pero desgraciadamente siempre hay personas dentro de una congregación que interpretan una cosa por otra cosa. Siempre. Eso ha sucedido siempre y siempre va a suceder. Usted les está diciendo, tiene que ir, ¿para dónde se va a Nápoles? Le dicen, ¿no? Tiene que ir para el sur, pero ellos siempre van para el norte. O sea, interpretan así, es para el norte. Y siempre va a haber ese tipo de cristianos dentro de las congregaciones, siempre. Entonces, al no tener un concepto correcto de lo que es el cristianismo, van a comenzar a deducir entonces razonamientos filosóficos guiados por una mentalidad que ya viene a ser diabólica, porque ya viene a ser diabólica. Y llegan al punto de utilizar, este término me gusta mucho, antinomianismo, donde quiere decir que ya somos salvos por la fe, porque Cristo pagó por nuestros pecados y que ya nosotros lo que cometemos ya no cuenta porque ya el Señor pagó por nuestros pecados de antes, de hoy y por la eternidad, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo de ellos, eso es la mentalidad de ellos. Y como le decía, ¿por qué este término no es tan antiguo como terminología, sino que casi es moderno esta palabra? Porque, hermanos, hace casi 15 o 16 años atrás se ha levantado nuevamente esta ideología de una manera espeluznante, terrible, porque juntamente con un celo de Dios se han levantado algo que se llama pues eh, la supergracia, al punto de decir que ya se sabe Dios quién es, Dios ha escogido a quienes para la salvación y otros para la condenación. Y el que está salvo, sea como sea, se va a salvar, dicen ellos, al punto que le hicieron una pregunta a esta rama de teología, le dijeron, si un cristiano se suicida, ¿a dónde se va? Y ellos dicen, al cielo. Si es destinado para la salvación, se va al cielo, dicen ellos, ¿no? Entonces, es tan espeluznante porque se define que ellos tienen una doctrina sana, una doctrina coherente, se define que ellos tienen una doctrina sincera, una doctrina real. Pero sin embargo, en las escrituras es algo que Juan los llama falsos cristianos, los que desarrollan esa ideología. Ahora miren, la vez pasada estábamos viendo un dibujito de Héroes de la Fe, creo que es John Edward, ¿verdad? John Edward, algo así. Que él, ya después se los voy a mandar ese dibujito, que él llega a entender, hermano, que todos los cristianos somos pecadores. Somos pecadores. Wesley, John Wesley, sí, gracias. John Wesley, ¿no? El que más adelante desarrolla pues un movimiento evangélico que lo llegan a considerar como los metodistas. Hasta hoy en día existen los metodistas. Pero como este tipo de hipergracias se había desarrollado en las eras modernas, y por así decirlo, en el año 1560 y tanto para adelante, entonces las congregaciones, muchas de las congregaciones, pues habían llegado a considerar esto, ¿verdad? Que nosotros ya somos salvos porque somos escogidos. Y como ya somos escogidos, somos salvos y no tenemos pecado. Y todo lo que cometemos ya ha sido borrado por la sangre de Cristo. Ya somos ya. Sin embargo, Wesley investiga las escrituras porque lo desafían a investigar y llega a analizar que todos somos pecadores y que necesitamos de una relación personal con Jesucristo para vivir una vida santa.
Esa es la aplicación que llega a entender Wesley, ¿ya? Pero él en sus tiempos, imagínense, todas las congregaciones casi eran calvinistas, hipercalvinistas. Si usted ve los inicios del protestantismo, casi todos eran hipercalvinistas, calvinistas, luteranos, que también Lutero creía en eso. Por eso es que cuando Lutero se encontraba con Santiago, con toda la carta de Santiago, pues Lutero quería desgarrar, arrancar esas cartas de Santiago, porque Santiago dice, la fe sin obra no vale para nada, no sirve para nada. Y esto era la carta que desafiaba pues la hipergracia que habían desarrollado los calvinistas. Ahora, esta problemática se había dado de un grado diabólico en el tiempo de Pablo, perdón, de Juan, donde en la iglesia había hermanos había falsos hermanos que estaban diciendo a los que sí se habían convertido de verdad que ya no se preocuparan por lo que hacen, que ya no se preocuparan por eso, que estén tranquilos, le dicen, ¿no? No se desesperen, porque pues ellos habían sido adoctrinados que pues si cometen pecado tenían que pedirle perdón al Señor y arrepentirse y vivir una vida y que tenían que dolerse de sus pecados, ¿verdad? Por haberle fallado al Señor. Eso habían sido enseñados ellos. Pero estos falsos hermanos dentro de la iglesia decían, no hermanito, Dios te entiende, Dios sabe, además ya Cristo pagó por nuestros pecados. Ya Cristo canceló todas las deudas de nuestro pecado. Así que no le ponga mucha atención a eso, al pecado, porque eso ya quedó atrás, ya quedó saldado por Cristo. ¿Me entiende? Entonces, hoy en día, hermanos, pues es tan terrible que hay muchas congregaciones, aunque si no son calvinistas, creen ese tipo de doctrinas. Por eso que si usted ve, en realidad, la mayoría de creyentes, sean calvinistas, no calvinistas, sean de cualquier denominación, en línea global, digamos, podemos identificar que este problema se ha metido casi a todas las congregaciones. Porque si usted ve, casi todos los cristianos viven como se les da la gana. Viven como se les da la gana. Practican el pecado a más no poder. Tienen cosas terribles en el corazón, pero sin embargo se consideran que pues tienen comunión con Dios, están bien con Dios y su relación con Dios está bien. O sea, no se han dado cuenta que tienen una herejía metida en el corazón que se llama antinomianismo. Por eso es que la mayoría de cristianos de estos tiempos no busca la salvación, perdón, no busca la santidad. No busca el amor entre hermanos, no busca. Cada quien es individualista. Hoy la mayoría de congregaciones son individualistas y viven un cristianismo como se les da la gana. Por más que se les enseña la palabra, por más que leen la palabra, terminan haciendo siempre lo que se les da la gana, conduciéndose sus vidas como se les da la gana. Y ese es el problema, o sea, hay un problema literalmente, hermanos, que no solamente era en la era del apóstol Juan, ni tampoco en la era del protestantismo, sino es un problema que este problema se ha metido en casi todas las iglesias, si no en todas las iglesias, que todos los cristianos pues viven una vida terrificante. Pero sin embargo, pues no, Cristo ya pagó por mis pecados. Y yo basta que me fallo y un perdón le doy y ya estoy, ya estoy, ¿no? Y así siguen pecando y pecando. Y sus relaciones hermanales o sus relaciones con los demás sus relaciones fraternales es tan terrificante que da
que da espavento ver cómo hoy en día no hay una comunión de hermandad entre los cristianos, que eso ya vamos a examinar en la carta de Juan. Ahora sí, hermanos, si por favor me ponen la versión Valera, primera de Juan, capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahí nomás, hermano. Entonces Juan, cuando utiliza este término en la versión TLA, dice, miren, dice, ¿no? Y Juan utiliza un término, pues, que en el lenguaje español, en la gramática, en la expresión española literal, dice, mirad. O sea, lo que está haciendo es una exclamación y lo que está pidiendo es considerar el amor que nos ha dado el Padre. Pero Él está pidiendo desesperadamente que consideren el amor que nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Porque Él está diciendo, no está diciendo, miren el amor que tiene el Padre, sino que está diciendo, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Esta es la aplicación. La palabra mirad en su interpretación textual se traduce de esta manera. Tengo que considerar, Juan está diciendo, consideren el amor que nos ha dado el Padre. Analicen el amor que nos ha dado el Padre. Aprofunden el amor que nos ha dado el Padre. ¿Por qué está diciendo eso? Porque, hermanos, están haciendo un desastre del amor de Dios, de la gracia de Dios. Porque Dios nos ama, Dios es amor, Dios es amor. Dios no, pero eso es pecado. No, Dios es amor, hermano, hermana, no se comporte así, no haga. No, pero Dios me entiende, Dios me comprende, Dios sabe por lo que estoy pasando. No, pero ¿no? Y entonces Juan está diciendo, consideren bien cuál es el amor que nos ha dado el Padre. Porque eso es importante. Y ese es un reclamo para mí, para nosotros los cristianos de hoy, de estos tiempos. Porque hemos hecho del amor de Dios una desgracia, hermanos. Una desgracia hasta más no poder. Y sin embargo nos sentimos que estamos bien con Dios. Vivimos una vida tan desubicada de lo que Dios quiere, de lo que es el amor que nos ha dado el Padre. Vivimos una vida tan superficial, tan terrenal, tan humanística, tan como dijo en el capítulo 2. Juan le dice en el capítulo 2, todo lo que proviene del mundo no es del Padre. Y así los cristianos nos gusta tanto el mundo que vivimos tanto como los mundanos y nos comportamos tanto como los mundanos, pero sin embargo creemos que estamos bien con Dios. Y Juan dice, no, miren bien, examinen bien cuál es el amor que nos ha dado el Padre. Porque si ustedes aman el mundo, dice, eso no viene del Padre. No viene del Padre. Está haciendo una exhortación terrible, Juan, para ponerlos en su sitio, hermano, y no pisotear la gracia de Jesucristo. Porque desgraciadamente se entiende una cosa por otra cosa y el cristiano vive como desentendido, vive para sí, vive para sus planes, para sus proyectos, vive para sus propios anhelos, vive para su futuro. Y dice la Biblia, no, miren bien cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Solo de esa manera somos llamados hijos de Dios. Ahora, por eso este mundo no nos conoce,
porque no lo conoció a él. Entonces Juan está diciendo, miren, si ustedes observan bien, examinan bien cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan, nuestra manera de vivir va a ser tan diferente a lo que viven en el mundo porque ellos no conocen a Dios. Comunión. No conocen a Dios, no tienen comunión. Y Salmos 25:14 nos ha dicho, ¿verdad?, que la comunión íntima de Jehová es solo con los que le temen. Y como el mundo no le teme a Dios, no ha conocido a Dios. Pero los que decimos que hemos conocido a Dios, tenemos que vivir diferente a los que viven en este mundo. Eso es claro, lo que implica ser cristiano. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él es. Y ahora, pegado a este versículo 2, su connotación directa de mandamiento de desarrollo, hermanos, eso es un imperativo directo, va a decir Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué quiere decir eso? En la otra versión decía, todo aquel que tiene esta esperanza de que todo sea de esa manera, ¿de qué manera? Como dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Que todavía no somos lo que tenemos que ser, pero estamos viviendo como Jesús vivió. Y el día que Jesús venga, seremos igual a Él. Y dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál tiene esta esperanza? De que sea como Jesús. Entonces, si nosotros tenemos esta esperanza de verlo a Él como Él es, dice Juan, se purifica. ¿Y qué es la palabra purificarse? ¿Qué es la palabra purificarse? Abstenerse de todo tipo de contaminaciones, de todo tipo de contaminaciones, de perversidades, de deslealtades, deshonestidades, de corrupciones, de ira, de odio, de amargura, de suciedad, de malos pensamientos, de borrachera, y bueno, de todo ese tipo de cosas, porque Él es puro, dice. Entonces, si nosotros tenemos esa esperanza de que lo veremos a Él, porque todavía no somos lo que vamos a hacer, pero lo seremos cuando lo veremos a Él, entonces dice Juan, tenemos que, ¿qué? Que caminar en pureza, porque Él es puro, ¿verdad? Con esto ya les está dando un par de bofetadas a la gente que está ahí, que habían llegado a creer que el amor del Padre y la gracia de Dios y que el sacrificio de Jesús ya como lo hizo todo por mí, entonces yo puedo vivir como se me da la gana. No, no, dice Juan. El que tiene la esperanza de estar con Él, tiene que tener un estilo de vida como Él la tuvo, una vida pura. Una vida pura. Y en eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Mi estilo de vida es un estilo de vida que Dios viviría en esta tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Lo que yo pienso, lo que yo miro, lo que toca mis manos, lo que mira mis ojos, lo que habla mi boca, lo que pienso de los demás, cómo me relaciono con los hermanos de la iglesia, cómo actúo con los demás, es de la manera que Dios hiciera en esta tierra. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo me comporto yo con los demás? Versículo 4. Es aquí donde viene el texto de discusión. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción
de la ley. ¿Qué es lo único que está diciendo Juan ahí? Es que por más cristiano que tú seas y eres salvo por la gracia y todo eso, no es que vives sin ley. No vives sin ley. O sea, no es que vives libre para hacer lo que se te da la regalada gana. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Nosotros tenemos la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Y eso es lo que vamos a examinar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, lo que está diciendo Juan aquí es, todo aquel que dice, yo soy cristiano, pero vivo como se me da la gana, lo único que está haciendo es burlarse de Dios, pisotear a Dios. Dios no es un Dios que no da leyes. Es un Dios que da leyes. Si no, vaya a preguntarle a Adán y a Eva. De todo árbol comerás y de este no comerás, porque el día que comieras ciertamente morirás. Se lo dijo. Dios es un Dios que da siempre leyes. Si no, vaya a ver a Noé cuando tuvo que construir el arca. Le dio las reglas, le dio las leyes de lo que tenía que hacer. Y Noé lo hizo. Pero cuando leemos leyes ahí no tenemos que ir a identificarlo estrictamente a lo que nos dice en Éxodo en cuanto a los 10 mandamientos, porque aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a que tenemos que vivir un estilo de vida, como dice el versículo 3, así como él vive, como él es, puro. Porque el que no camina puro infringe la ley. ¿Cuál es la ley? Es la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Vivir una vida pura. Una vida pura. Entonces no es que yo siendo cristiano, hermano, entonces ya no estamos bajo la ley y estamos en la gracia. Eso es lo que habían entendido ellos, ¿no? Quizás algunos cristianos que me están oyendo estarán pensando así, ¿verdad? El pastor está enseñando que ya no tenemos que practicar la ley. Entonces, ay, menos mal, me salvé. No, yo no estoy enseñando eso, lo tengo que aclarar porque yo sé que puede haber más de uno que está pensando esto, que puede hacer con su cuerpo, con su vida, con su tiempo, con su dinero, con sus pensamientos, con sus ojos, lo que se le da la gana. Y no, te equivocas. Ninguno puede hacer con su vida lo que se le da la gana. Hay una ley a la que estamos regidos a vivir y es vivir una vida como Él es. Punto. Por eso dice, no, mirad bien, dice. Mirad bien cuál amor nos ha dado el Padre. Pero como la mayoría de cristianos, lo último que consideran, hermano, cuál es el amor del Padre, las connotaciones que éstas tienen, los atributos que estos tienen, las complicaciones que estos tienen, el desarrollo que ésta tiene, la exigencia que esta requiere, difícilmente. O sea, hoy el cristiano es cristiano por puro nombre. Ni siquiera sabe qué cosa es cristiano. Es un hobby, hermano. Es como ir a la palestra, como ir a la piscina, al mar. Eso es para los cristianos de estos tiempos. No saben qué cosa es ser cristiano. Y están haciendo del amor de Dios una desgracia. Y Juan tiene que recurrir a lo que son los principios de la ley. Y el versículo 4 dice, no se equivoquen, señores. No se equivoquen, vivir como se les da la gana es burlarse, pisotear los principios de Dios. Eso está para todos nosotros, ¿eh? Para que nos ubiquemos y no vivir una vida como se nos da la gana. Versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Vio? Entonces Juan está diciendo, sí, Él vino para quitar nuestros pecados, pero no hay pecado en Él. O sea, Él vivió una vida tan pura, vino a quitar nuestros pecados.
y no hay pecado en él. ¿Por qué Juan les dice esta expresión? Porque lo que Juan está queriendo decir, y va a decirlo más adelante, que ya lo dijo también en el capítulo 2, dice, el que dice que tiene relación con Dios, o el que dice que está en la luz, pero anda en tinieblas, es mentiroso. Es mentiroso, dice. Y entonces lo que Juan nos está diciendo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Claro, Él quitó nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él lo hizo todo por nosotros, llevó nuestros pecados en su encima y las clavó en la cruz del Calvario. Y eso es verdad. Pero ojo, le dice, pero en Él no hay pecado. O sea, Él no practica el pecado, les está diciendo Juan. Porque eso tiene una connotación intensa con lo que va a decir. El versículo 6 le dice, y todo aquel que permanece en él no peca, ¿vio? Todo aquel que dice que está en él o que le ha entregado su vida a él no peca, hermano. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Simple. Simple. Ahora me preguntaban, ¿cómo yo sé que soy cristiano? Simple. Nada más tienes que ver el estilo de vida que vives. Porque aquí se llama una connotación de pertenencia y de permanencia. Si tú perteneces a Él, tienes una permanencia en Él, porque tienes que vivir una vida pura, así como Él es puro. A eso se refiere en cuanto a lo que dice el versículo 4. Que va más allá a guardar un día sábado o a no comer el cerdo por el amor de Dios. Estar en Cristo, hermano, tiene una connotación profunda de lo que es vivir un estilo de vida como Él vivió. Todo aquel, verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Permanencia. Ahora, ¿por qué hay cristianos que pecan? Hubo un tiempo donde hubo una persona que antes de conocer a Cristo, escúcheme bien lo que le voy a decir, antes de conocer a Cristo, vivía una vida perdida, una vida mundana, no se interesaba de nadie, ni de papá, ni de mamá, ni de primo, ni de prima, ni de tío, ni de nadie. Vivía una vida, le interesaba un pepino los demás. ¿Me entiende? Le interesaba un pepino los demás. Y cuando viene a Cristo, pues la Biblia dice que Cristo, ¿qué hace? El verso 5 dice, ¿qué hace? Quita sus pecados, le limpia. Y entonces Cristo comienza a producir nuevas cosas en esta persona. Lo que antes ya no le interesaba a nadie, que es peor que aborrecer, porque el despreciar es peor que aborrecer, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo no desprecio, solamente soy indiferente. Eso es peor. Eso es peor. Y esta persona, Dios comienza a obrar en su vida, como dice ahí, le quita sus pecados y comienza a obrar en el amor. Y esta persona comienza a preocuparse y a interesarse y a amar a los que no le interesaban antes. ¿Y quién es el que está haciendo eso? Es Dios, por su relación con Dios. Pero después, escúcheme bien, después de un tiempo, hermano, después de un tiempo, viene y te dice, ¿sabe qué? Ya no quiero ser cristiano.
No sé para qué. No le encuentro sentido. ¿Y por qué? Le digo. ¿Y por qué? Ah, porque no sé para qué soy cristiano. La verdad no sé, no le encuentro sentido. Y no te das cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida. No sé, no sé. Ah, también porque mi familia, mi papá o mi mamá o mi pariente tiene necesidades económicas y yo quiero dedicarme a trabajar mucho, mucho y hacer algo y darles lo que necesitan. Ah, eso está bonito, porque es necesario que nosotros tenemos que apoyar a los que necesitan. Porque la Biblia, eso lo va a decir más adelante. Y yo le dije, cuando estabas en el mundo, ¿por qué crees que no te preocupaba nadie de lo que pasaban ellos? Y tú sabes que su vida era tan miserable, peor de lo que están pasando ahora. ¿Por qué crees? Porque esta persona cree que va a tener fuera de Cristo, creía o cree que va a tener ese mismo interés por su familia como la que las tiene ahora en Cristo. No sé si me estoy dejando entender. La única manera de poder tener amor y preocupación hacia la necesidad de los demás es permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él. No, dice, no, es que la verdad es que necesito dinero, necesito trabajar y Dios me va a entender, pero yo sé que voy a hacer. No, ten mucho cuidado, porque la única manera de no pecar es permaneciendo en Él, permanecer en Él. No importa lo que pase. Si usted quiere seguir haciendo lo bueno, tiene que permanecer en Él. En Él. No importa lo que te pase en la vida, hermano, no importa. Como dice en el capítulo 2, aun si has pecado, pídele perdón. No dejes que el diablo te bombardee con acusaciones y te aparte del Señor. No dejes, porque si alguno ha pecado, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Porque abogado tenemos en Cristo Jesús, dice Juan. Lo que interesa es que permanezcas en Él. No te alejes de Él, ni tus pecados. Porque aun si has pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Porque lo que Dios quiere es que permanezcas en Él. No importa lo que hayas hecho. No importa. Pídele perdón a Dios. Porque lo que Dios quiere es que tú no vivas una vida lleno de pecado. No vivas una vida pecaminosa. Eso es lo que Dios no quiere. Pero dice Juan, pero todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. O sea, aquí ya no es el que ha pecado. Aquí es el que vive pecando y no le interesa. ¿Entiende? Todo aquel que vive solo pecando, 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 haciendo lo que se le da la gana, pervirtiendo, siendo deshonesto, siendo desleal, murmurando, mintiendo, chismeando, odiando. Que eso lo va a llegar a decir Juan. Todo aquel que vive pecando, dice, no está en él, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Y ojo con esto, hermano.
esta carta les está llegando a los hermanos, pues ya usted va a ver en la tercera carta de Juan explícitamente lo dice a quién le está llegando la carta, ¿verdad? A un hermano que está fiel, porque le va a decir el hermano Gallo que me he enterado que tú estás firme en lo que te he enseñado. Y me alegro, me dice, me alegro que mis hijos estén firmes. Le llega al hermano para decirle que ahí no hay, perdón, para decirle que ahí en la iglesia hay falsos hermanos, pero que están alejando del camino de la verdad a los verdaderos hermanos, a los verdaderos hermanos. O sea que hay cristianos dentro de una iglesia, hermano, que nunca han dejado de vivir una vida como se les da la gana. Siempre han vivido para los placeres terrenales. Su estilo de vida es puro terrenal, puro terrenal. Nunca ha habido un cambiamiento, nunca ha habido una sanidad en su alma, nunca ha habido una transformación radical. Por eso es que no conocen el primer amor. Hay muchos cristianos que no han experimentado el primer amor. Y es por eso que Juan les dice, el que vive pecando, ni lo ha visto, ni lo ha conocido, peor no permanece en él. ¿Cómo va a permanecer en él si no lo ha visto, no lo ha conocido? Porque el que tiene un encuentro con él, su vida nunca más es la misma. Nunca. Porque Cristo quita sus pecados, hermano. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿Qué dice Juan? Cuidado, cuidado con esos que les engañan. La palabra justicia acá, quizás la conocemos solo en un término, ¿verdad? No, yo le hago justicia, hermano. No. Acá la palabra justicia es de hacer las cosas justas, las cosas limpias, así como dice, como él es justo. Se refiere, Juan le está diciendo, no se dejen engañar, no se dejen engañar con esos que andan diciendo que son cristianos y que creen en el Señor y que tienen la fe y que Dios ha perdonado todos sus pecados, pero viven haciendo lo que se les da la gana. Juan dice, no se dejen engañar. No hay evidencias de cambio de vida. Lo único que han hecho es abrazar una religión. Quizás han dejado de fumar o de tomar, pero no hay cambios de vida. No hay entendimiento del evangelio. Y siguen viviendo una vida amando el mundo. Su preocupación es el mundo, las cosas del mundo y los placeres del mundo. Por eso es que hay cristianos, hermano, que pareciera ser, no, es que no aprende, no madura, no madura, no. No es que no madura, no aprende, es lo que no ha sido sembrado, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a madurar? ¿Cómo va a cambiar lo que no es? Uno es lo que es. Por eso dice, hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿Verdad? El que hace lo correcto, lo leal, lo honesto, lo verdadero, lo santo, lo amable, lo limpio, justo, porque Él es justo. Usted se puede imaginar a Cristo, hermano, pecando, ensuciándose, chismeando, dividiendo, murmurando, peleando, resentido, amargado. Entonces, ¿se puede imaginar a Cristo así? ¿Se puede imaginar que Cristo tenga esa conducta egoísta, celoso, envidioso?
Porque eso es lo que va a decir Juan, porque ese es el problema que está surgiendo ahí. Está hecho un desastre la iglesia donde llega la carta de Juan. Porque no tener claro qué cosa es el amor del Padre y el sacrificio de Jesús y lo que conlleva permanecer en él, la vida de cristiano es un desastre, hermano. Va a tener dos problemas. Primer problema aplicativo que nos muestra aquí en el capítulo 3 es que va a tener un problema terrible con el pecado. Segundo, es que va a tener un problema de comunión con los hermanos. Hay dos problemas. La persona que está siendo engañada o la persona que no es cristiana vive en dos problemas. Primero, punto número uno, vive en pecado. Punto número dos, tiene problemas relacionales congregacionales. Eso es lo que vamos a ver. Versículo 8 dice, el que practica el pecado, aquí ya va directo, ¿verdad? El que practica el pecado, dice, es del diablo. No es que, perdóname Señor, me equivoqué, tú sabes que yo quiero agradarte. No, aquí es una persona que lo que es puro, lo que es santo, lo que glorifica su nombre, lo que exalta su nombre, le interesa un pepino. Aquí es una persona que se ha adoctrinado con esa palabra antineomanismo, ¿verdad? Que la gracia del Señor, el amor del Señor y el perdón del Señor están en mi vida y yo puedo insultar, gritar, pelear, dividir, ensuciarme, fornicar, mirar pornografía y ves tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y Juan dice, no, tú no eres de Dios. Tú eres del diablo. Eso es lo que Juan va a decir. Tú eres del diablo. Porque el diablo dice peca desde el principio. Ahora pregunta, si infracción de la ley es el pecado, a lo que se refieren los adventistas, que ahí ley se refiere a lo que Dios le dio a Moisés. Si infracción de la ley aquí se está refiriendo a eso, no guardar el sábado, hermano. Entonces el diablo que guardaba el sábado. Y que el pecado del diablo que era el sábado, no guardar el sábado. No, el pecado del diablo era haberse rebelado contra de Dios, no vivir en sometimiento a Dios, en adoración a Dios, en reverencia a Dios. No el sábado ni las leyes de Moisés, por el amor de Dios. Si el texto es explícito. La primera regla de interpretación es dejar que el texto hable por sí solo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y si el pecado es infracción de la ley, entonces el diablo tenía las leyes de Moisés. ¿Cómo es eso? La Biblia explícitamente lo dice, que el pecado del diablo es haberse rebelado contra de Dios, haber pisoteado su llamamiento, el no someterse a Dios, el no vivir en Dios. Por eso dice la Biblia, el que practica el pecado no es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No puede ser posible que pueda haber alguien que llamándose cristiano practique el pecado, porque sería mentiroso Dios. Porque Cristo para eso apareció, para destruir las obras del diablo. Toda la basura que cometíamos nosotros, todo es todo, hermano. Como Pablo dijo,
Todo lo que para mí era ganancia es basura. Toda la basura que cometíamos nosotros, pues Cristo vino a destrozar porque esos eran obras del diablo. ¿Me entiende? Toda basura, todo engaño, dolor, odio, amargura, traumas, perversidades, deseos impuros, vicios, codicia, copidia, envidia, resentimiento, todo basura que había en nosotros fue destruido por la obra de Jesucristo. Todo. Por eso no puede existir un cristiano que pueda permitirse, hermanos, tener una lengua biforcuda o tener un estilo de vida inmoral. No puede. No puede. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Porque lo que destruye nuestra comunión con Dios es el pecado. Y lo que destruye nuestra comunión con los hermanos es la lengua biforcuda. Eso es lo que vamos a ver. La lengua de gente que todo el tiempo se anda solamente quejando, lamentándose, murmurando y hablando de aquí, de allá y de todo el mundo. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nadie que es cristiano puede tener nada contra de nadie. Nadie. Nadie va a decirlo más adelante. Mire, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede practicar el pecado. No puede, no es su naturaleza. La palabra simiente quiere decir naturaleza. La naturaleza de Dios está en el creyente y no puede. Aborrece el pecado porque Dios aborrece el pecado. Y si falla, como dice Juan, arrepiéntete y Él es fiel y justo para perdonarte, pero no puedes vivir en el pecado. Porque su naturaleza está en nosotros. Todo aquel, dice, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede, es imposible. Es imposible, hermano. O sea, no existe esa connotación de que yo soy cristiano, de que Dios está conmigo, de que sí nací de nuevo, pero vivo pecando. Vivo haciendo con mi vida lo que se me da la gana. Me peleo con todo el mundo. No, si usted es cristiano, no puede practicar el pecado. No puedes. El mundo no te pertenece. El mundo le pertenece a los hijos del diablo y no a los hijos de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice Juan. En esto sabemos quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Simple. A eso quería llegar Juan. Porque la problemática del pecado, hermano, siempre te va a llevar a tener divisiones entre hermanos. Siempre. Porque el que tiene divisiones entre hermanos tiene algo que no va en su corazón. Hay una práctica pecaminosa que no le deja ver la realidad del cristianismo, de lo que significa ser cristiano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que hace justicia. Ahora la pregunta es, nosotros tenemos que analizar, Señor, cómo yo estoy viviendo y cómo es mi relación con los otros. No, yo no tengo nada, pero indiferente, ese es el problema. Hay un problema que es mucho más terrible que cuando usted diga, lo odio, lo odio, lo odio, que es la indiferencia. Y aunque si usted no lo crea, pues hermano, lo que estaba viendo ahí, una gran división, enemistades entre hermanos, y Juan va a llegar a decir, no, ustedes no han entendido qué cosa es el amor del Padre. Están viviendo como se les da la gana y están teniendo guerra entre ustedes. Y eso, lo único que evidencia es quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Lo único que evidencia es eso. ¿Quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? ¿Verdad? Yo me imagino a esos creyentes cuando les llegó semejante carta, hermano, ¡puf! Eso es el discípulo del amor. No era el discípulo del amor, dice. Porque solo Juan escribe así, ¿eh? Ni siquiera Pablo escribe así. Solo Juan escribe así. Que claro, hermano, haber entendido papa por camote, pues lo indignó terriblemente, ¿verdad? Lo indignó terriblemente. Porque hay cristianitos que ahí están, hermano, mirando pornografía, mirando figuritas ahí. Uy, qué cuerpazo. Cuando están caminando en la calle, a su esposa dice, ¿has visto ese cuerpazo? Y se le salen los ojos, ¿verdad? No, pero ellos están tranquilos. La hipergracia. La hipergracia, ¿verdad? Ahí están contentos. Hay veces están en programas o figuras así tan asquerosas, ahí están contentos. Contentos. Paran viendo chismes. Hay cristianos que el otro día me decía una señora, no, me ando viendo los programas de Laura Bozzo de antes, me dicen. Me gustan. Y también me miro, dice la Magali TV. ¡Ah! Fantástico, fantástico, fantástico. ¿No? Entonces, Juan va a decir, no, ustedes no han entendido un pepino de lo que es el amor de Dios. No han entendido. Versículo 11 dice, porque, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos uno. Y aquí va a llegar ya, primero la relación con Dios. Después ya va a comenzar a agarrar lo que significa tener una buena relación con Dios. El que tiene una buena relación con Dios no peca, hermano. Perdón, no practica el pecado. No practica el pecado. Y el que no practica el pecado quiere decir que tiene una comunión con Dios. Y Salmos 25:14 nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen. Y entonces, con los que en verdad toman en serio la vida cristiana y se preocupan en vivir una vida que le agrada a Dios, entonces, como resultado a eso, van a tener buena comunión entre hermanos. Se van a preocupar unos por otros. Van a hacer todo lo que Dios les da para bendecir a sus hermanos. Todo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, y va a dar un ejemplo. No como Caín, que era del maligno. Y utiliza un término, hermano, muy relacionado a lo que es la comunión en que tiene que
lo que no tiene que tener un cristiano con otro cristiano. Y Juan va a llegar a decir, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Mire lo que dice, ¿eh? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ah. ¿Por qué hay hermanos que tienen una conducta tan terrible hacia otros hermanos? ¿Por qué les gusta soltar solamente veneno de sus labios sobre otros hermanos? ¿Por qué paran solo murmurando? ¿Por qué? ¿Por qué Caín llegó a matar a su hermano? Juan lo está diciendo. Porque era una persona que hacía cosas malas. Nadie que hace cosas malas tiene una relación con Dios. Y el que no tiene una relación con Dios, hermano, ¿cómo puede hacer cosas buenas con sus hermanos? ¿Cómo? Por eso es que Juan dice, ¿verdad? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. No, hermano, yo no mato al hermano. Me cae mal, sí, pero no lo mato. No lo puedo ni ver, sí, pero no lo mato. Y Jesús lo dijo. El Señor Jesús dijo de esta manera, ¿verdad? Antes fue dicho que ojo por ojo y diente por diente. O que si matas a tu hermano, eso es pecado. Pero yo os digo, dice, si tienes algo contra tu hermano, y es como que lo has matado. Eso lo dice el Señor. Mateo capítulo 5, capítulo 6. Habla sobre estas cosas. Y es que no tenemos necesidad de agarrar una pistola o un machete o matar a un hermano. Se mata con la indiferencia, se mata con tener una amargura, un odio, un rencor. Y Juan dice, ¿y sabes por qué hizo eso Caín? Porque sus obras eran malas, o sea, su manera de vivir era pecaminosa. ¿Por qué era, dice? Porque era del maligno. ¿Yo? Que nadie que tiene algo contra de alguien, hermano, nadie que tiene algo contra alguien está viviendo en santidad. No es una blanca paloma, ojo, no es una blanca paloma, no se deje engañar. No, pero yo hago esto, yo hago el otro. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 13 dice, pero no, pero yo soy capaz de repartir mis bienes, yo tengo una fe tan terrible, yo me preocupo. No, y no tiene amor. Dice, lo único que hace es puro ruido, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. A nadie, mire, le voy a decir una cosa, a nadie, a nadie que vive en cosas ocultas, a nadie le va a gustar tener una buena relación con sus hermanos. Siempre va a encontrarle algo, como dicen, la quinta pata al gato. Siempre, siempre, porque siempre tiene esa fijación, tiene un problema. ¿Y por qué? Y verdad, el Señor le dice, se recuerda a Génesis, ¿verdad? El Señor le dice a Caín, ¿y por qué quiere matar a tu hermano? Y Caín dice, no, yo no. Pero después va a decir Caín, ¿por qué me cae mal? Me cae mal. Y el Señor le dice, pero si hicieras el bien, le dice, ¿acaso no vas a ser bendecido así como tu hermano Abel? Y Dios le habla a Caín antes de que hiciera eso, le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y Caín no quiso.
No me cae mal, me cae mal. Por eso si hay algún cristiano que tiene algo contra alguien, no vaya a pensar, hermano, que eso no es nada. Lo único que evidencia es eso de quién eres. Eso es lo único que evidencia. Lo único que evidencia. Versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, ¿no? No se extraña. Juan va a llegar ya a una de las problemáticas que estaba surgiendo, por el cual se estaban dejando engañar por estos falsos cristianos que estaban ahí. Es que el ser cristiano en este mundo no es fácil, no es nada fácil, no es nada fácil. Te miran como estúpido, como conformista, como miserable, como pobretón, como tonto, te miran hasta como vago, hasta como vago. Se lo digo por experiencia, ¿verdad? Dice Juan, hermanos míos, no os extrañáis si el mundo os aborrece. Pero si el mundo los mira como ellos, y el mundo mira que usted busca lo que buscan los del mundo, vive como vive en el mundo, habla de sus hermanos como hablan los del mundo, se comporta como se comportan los del mundo, el mundo no lo va a aborrecer, va a tener comunión con usted. Pero con los que son diferentes, el mundo, el mundo no te va a gustar. ¿Y por qué le viste así a tu? Porque tiene que vestirse decentemente. Tiene que vestirse decente. No, pero la moda, a mí no me interesa la moda. No, pero a mí no me interesa. Ay, ¿por qué no le deja ponerse una florcita de carnaval en su... No, ¿por qué no? Nosotros no celebramos carnaval. No, pero eso es, no, eso es del mundo. Pero un disfraz de Superman no me interesa. Eso es del mundo. Y si se viste como Mujer Maravilla y enseña todo su cuerpo, no me interesa. Pero hay cristianos que están acostumbrados. Cristianos que están acostumbrados. Al punto que son ellos mismos los que buscan cierto tipo de ropas como que lo lavan en licuadora. Y eso es terrible. Tú tienes que hacer que el mundo te aborrezca. No, hermano, sus amiguitos, no, no importa, no importa. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque aquí está hablando claro Juan y está diciendo quién es quién. La distinción de quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Incluso utiliza un término de pertenencia. ¿Quién pertenece a quién y quién pertenece a quién? Eso está diciendo Juan. O sea, ¿con quién te identificas? Si te identificas con Dios, pues todo lo que es el mundo, todas las maneras de ser, como lo dice en el capítulo 2, todo lo que viene del mundo no es del Padre, sino del diablo. Todo, todo. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, ¿qué? No ha nacido de nuevo. No, yo sí le amo, yo sí le amo. Yo sí le amo, yo amo a mi hermano, amo mi iglesia, ¿verdad? Amo, amo a los hermanos, amo. Ah, está bonito eso, bien romántico. Pero vamos a ver lo que sigue. Todo aquel, dice, verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire,
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No, hermano, no. Me cae mal, me cae mal. Siempre quiere que, siempre quiere que apoye, siempre quiere que le ayude. No tengo tiempo, tengo cosas que hacer. Yo puedo amarlo siempre en cuando me tenga un tiempito, tengo un tiempito. Yo puedo amarlo solamente si no me desacomoda. Yo puedo amar a mi hermano si no se trata de plata, ¿verdad? Yo puedo amar a mi hermano si no tengo otra cosa que hacer, porque si tengo cosas que hacer, ¿cómo puedo? ¿Cómo? Y no haces lo posible, como lo hizo Cristo. Cristo se tuvo que desvestir, hermano, de su realeza para hacerse un miserable y venir a esta tierra. Por eso dice, por eso dice el verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Es capaz de eso? Si lo único que estamos haciendo, hermano, es a ver, quién hace, quién no hace, quién no da, que esto, el otro, que no el otro, por aquí, por allá, que aquí, no se merece, sí se merece. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso, hermano? Nos hemos vuelto en jueces. Yo aquí digo la verdad porque aquí es así, aquí es así. No, no se trata de eso. No se trata de quién se merece, quién no se merece. Se trata de que tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. Porque si usted aborrece a alguien, la Biblia lo llama, ¿qué? Homicida. Y si usted es un homicida, dice, no tiene permanencia de vida eterna en él. No tiene. No tiene. ¿Y cómo puedo yo decir que yo amo a mis hermanos? Si lo único que me interesa es solamente para aquí, allá. Ya eso es lo que hemos llegado. Hablando ahora de nuestra congregación, del local donde va, a eso estamos llegando. Estamos llegando que estamos diciendo lo siguiente, mire, Versículo 17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser indiferente? No, yo ya estoy pensando ya en mi paseo, en mis planes, en mi viaje, en mi proyecto, en mi vacanza, ya. Y ve a su hermano, a su hermana que tenga necesidad. No, pero yo amo a mis hermanos, yo amo mi iglesia. No te interesa, de verdad. Sí, me interesa, pero que no se metan con mi tiempo, con mi plata, no se metan. No se metan con mi tiempo y con mi plata. Pero yo los amo. Cuando puedo, cuando se me da la gana, cuando me levanto con el pie derecho. Y Juan dice, ¿verdad? Dice, verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, dice, contra él, ¿cómo dice? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que se pueda siquiera llegar a ideas bajas de decir, miren que esto, que el otro, como muchas iglesias hacen para sacar dinero? ¿Cómo? El que ama no necesita motivaciones.
necesita compromiso, pertenencia, lealtad. No miro mis intereses, miro los intereses de los demás. Así como Cristo nos ha amado, así tenemos que amarnos, dice. ¿Usted alguna vez ha visto a Cristo, hermano? Decir, no, a ti no, porque me caes mal. Porque tú no eres como yo. Usted ha visto a Cristo sacar en cara. Ha visto a Cristo creerse por lo que hace o por lo que da. ¿Ha visto a Cristo comportarse de esa manera? Tenemos que amar como el amado. Nadie nos merecemos nada. Nadie. Nadie nos merecemos nada. Y no somos jueces nosotros. No somos jueces nosotros. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero solamente el que permanece en Él lo puede hacer. Verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Basta, ¿verdad? Basta. Sí, sí, yo amo, yo amo, yo amo. Y solo yo, solo para mí, solo. Tenemos, tenemos que en realidad considerar nuestro estado de vida. En realidad considerar nuestro estado de vida. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Lo va a decir. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, ¿ya? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como, como nos lo ha mandado. Este es su mandamiento. Pero ya hemos visto qué cosa es creer en Jesús, ¿verdad? Ya lo ha dicho, ya todo. No como esos sinvergüenzas que entendieron papa por camote. Ya lo ha dicho, qué cosa es creer en su Hijo y qué cosa es amarnos unos con otros. Ya lo dijo, eso es su mandamiento. Eso es la ley. La ley y los profetas es eso. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley y los profetas. No hay más. No hay más. Y no amemos, dice Juan, de lenguas, de palabras solamente, sino con hechos. Verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Verdad? Entonces, si Él permanece en nosotros, hermano, no vamos a hablar, no vamos a amar solamente de lengua. No vamos. No vamos a amar solamente de dichos, sino que nuestra manera de ser va a manifestarlo. Nuestros hechos van a manifestar. Yo creo que va relacionado con todas las cosas que estamos viviendo últimamente. Si Dios ha permitido que lleguemos a este capítulo, porque era el capítulo que teníamos que analizar, porque ahí está la palabra mandamiento y la palabra ley, que a propósito el estudio es esto, ¿verdad? Que tenemos que nosotros diferir y debatir contra aquellos que han interpretado perversamente esos textos. Ya tiene argumentos sólidos para poderle enseñar a qué se refieren estos textos.
Entonces, aprovechando este texto, nosotros tenemos que considerar la necesidad que estamos pasando en la congregación. No tenemos que amar de palabras, hermano. Si tenemos provisiones que Dios nos ha dado y hay necesidades en la congregación, dice Juan, no amemos de palabra. No amemos de palabra. O sea, el cristiano no necesita un 10% para sentirse a cuentas con Dios. Si usted analiza en el Nuevo Testamento, no existe esa regla. No existe. Dice, cuanto más somos de bendición, más bendecidos vamos a ser. Que Dios da semilla al que siembra. Mejor es ser dadivosos, dice. Mejor es dar que recibir. Todos esos son principios estrictos, que lo vamos a ver porque todavía no hemos terminado, porque viene todavía el capítulo 4, el capítulo 5. Entonces pues vamos a ver segunda de Juan y tercera de Juan, que explícitamente lo va a decir Juan. El amor no viene solamente a ser hablado, viene a ser manifestado. Y no nos creamos jueces, porque no lo somos. Tenemos que mostrar el amor, a pesar de cómo son los demás, porque este es el amor que Dios nos ha manifestado. A pesar de cómo somos nosotros, Él tiene paciencia y misericordia para con nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado con nuestro punto de vista crítico. La mayoría de hermanos, le pido atención por favor, la mayoría de hermanos me han dicho que mañana van a poder a las 6:30. Mañana temprano les mando la dirección exacta y mañana viernes nos vamos a encontrar a las 6:30. Pero si hay alguien entre nosotros que dice, no, yo sí puedo a las 3:30, también lo puedo llevar. Pero le pido por favor que mañana temprano me haga saber si puede a las 3:30. Pero hasta ahora me han dicho que a las 6:30. Casi todos. Entonces es necesario que puedan percibir y ver en dónde está investido el dinero y qué es lo que se ha hecho con el dinero. Y necesitamos orar en ese lugar y también hablar para que podamos realizar lo que acabamos de ver. Entonces, a las 6:30, hermanos, en la dirección que les voy a enviar, mañana temprano nos vamos a encontrar. Todos los hermanos. Todos los hermanos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias.